Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar nuestros devocionales de esta semana. Y hemos estado hablando la semana pasada acerca de la adoración, como ya lo hemos hecho por varias semanas, aproximadamente, no sé, 3, 4 semanas. Y vamos a seguir hablando acerca de la adoración. Y como hemos estado estudiando, la adoración es una invitación a honrar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. La semana pasada, el viernes, nos quedamos hablando acerca del matrimonio y hay una parte importante que todos debemos entender. Habrá etapas de desierto y muchos tal vez estén atravesando un desierto en su vida en este momento. Hoy el título es El desierto, altar de adoración. Nuestro amor por Él es nuestra adoración. Dice Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra de Dios es belleza y poder. Y a veces descubrimos la verdad a través del establecimiento de principios, a veces a través de canciones, poemas de alabanza, de adoración, en ocasiones a través de parábolas o historias. Cuando Dios habla a través de su palabra, Él saca a la luz la realidad de lo que somos y de nuestro lugar en el mundo. Dios siempre es honesto y no va a ocultar partes de su historia o de nuestra historia porque sean tan difíciles de escuchar o de aceptar. Y encontramos una historia maravillosa en el libro de Oseas, por la manera en que comienza el libro. Y sabemos que estamos frente a una gran historia y que enfrentaremos la realidad en su forma más dura. Dios le dice a Oseas, en Oseas 1:2, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Si tú conoces este libro de Oseas, pues no tengo palabras para sugerirte otra cosa, porque Oseas ministró durante 60 años en el reino del norte de Israel, antes y durante el tiempo en que los asirios conquistaron y esparcieron a las 10 tribus perdidas. Algunos llaman a Oseas el profeta del desastre, pero uno no puede leer el libro completo sin darse cuenta de que en realidad era un hombre de esperanza, de fe y de amor. El libro de Oseas es una historia de amor y de adoración, de la verdadera clase de adoración que Dios desea de nosotros. Ahora, el punto número 1 es una historia del amor de Dios. Porque la historia de Oseas es trágica, pero es también una hermosa ilustración del profundo amor de Dios hacia nosotros. Oseas tomó como esposa a una mujer llamada Gomer, una prostituta o una mujer que más tarde se convertiría en prostituta. Tuvieron hijos juntos, pero ¿de quién eran esos hijos? Ella no le era fiel a Oseas. En su angustia e ira, Oseas nombra a su hijo mayor Jezreel, el nombre de un valle en el que Israel había cometido atrocidades, y a su segunda hija la llamó sin misericordia, Lo Ruhama, y a su tercer hijo de nadie, Lo Abni. Ahora, esto no suena como el comienzo de una historia de amor, pero ¿por qué sucedió esto? Dios estaba harto de la infidelidad de su pueblo escogido. Él no quería tener nada más que ver con ellos. Sus acciones eran despreciables y Dios se lo recordó a Oseas, haciéndole ponerle a su hijo el nombre de un lugar que representaba sus atrocidades. Su lealtad era como el vapor. No se sentían identificados con aquel que los libró de la esclavitud y les dio la tierra prometida. Así que le dio otro niño llamado de nadie. Sabemos muy bien cómo es el corazón de Dios, como la palabra lo expresa. Y esa no era la última palabra.
Él quería que el pueblo se apartara de su descuido y desobediencia. Quería despertarlos de su letargo espiritual, pero él no podía desecharlos ni lo haría. La adoración tiene sus raíces en la presencia de Dios y para nosotros comienza en la misericordia, su misericordia infalible hacia nosotros. Dios le pide a Oseas que cambie el nombre no solo de sus hijos, sino de todas y cada una de las personas de su país. Y han de ser llamados pueblo mío, Ami, y misericordia, Ruhama, en Oseas 2:1. Pero Dios no se detiene ahí. Le pide a Oseas que busque a su caprichosa mujer y la redima. Gomer se había metido en tantos problemas que sus amantes la habían vendido como esclava. Su esposo la compró sin que ella lo supiera. Pero, ¿cómo se acercó Oseas a su esposa? ¿Lo hizo con desprecio, con desdén? ¿Le dio el trato que se merecía? De ninguna manera. Él trató con amor pleno y puro. La conquistó. La trató con amor, así como Dios nos conquista. Oseas 2:14 al 15 dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Ahora pongan mucha atención. Yo sé que algunos de ustedes están pasando desiertos. A mí, la verdad, me conmovió y me impactó las leyes que se están aprobando en el estado de Florida, porque es un signo inequívoco de que es tiempo de que Dios va a sacudir a su iglesia para despertarnos también. Él permite que sucedan las cosas con un propósito. Para los que no están enterados, en Estados Unidos están aprobando leyes en contra de la gente ilegal. Y incluso escuchaba una predicación de un pastor muy amado que me enviaron y según tengo entendido van hasta prohibir que se congreguen gente que no tenga documentos legales en las iglesias. Viene un tiempo de desierto fuerte, pero ¿qué nos habla entonces esta historia? ¿Qué esperanza puede traer para aquellos que están atravesando un desierto? Por eso el desierto es nuestro altar de adoración. En Oseas, claro que es una historia de amor, porque Dios nos lleva al desierto para atraernos hacia Él de nuevo. Pero aquí lo importante no es tu desierto, sino cuál es la respuesta. ¿Qué pide Dios a cambio por su amor? Y Oseas no lo dice. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Oseas 6:6. Más que cualquier otra cosa, Dios quiere nuestro amor. Él quiere que estemos perdidamente enamorados de Él, así como Él nos ama a nosotros. Debemos adorar a Dios todos los días de nuestra vida, con todo nuestro corazón, con alegría, con alabanza, con agradecimiento y honra. No porque haya dicho que me castigará, sino lo hago porque Él es digno, lo adoraré por el increíble amor que siento en el fondo de mi alma y que me hace enamorarme de Él. Estábamos perdidos, éramos esclavos en venta, pero cuando aceptamos el amor de Dios para nosotros, Él nos mostró cuánto nos ama. Él tiene un propósito para nuestra vida. Debemos rendirnos a los pies de un Dios que ha conquistado nuestro corazón. La forma en que Él nos ve no debe ser lo único que nos importe, no cómo nos vean los demás o incluso cómo me vea yo mismo, sino el amor que Él nos tiene. Debemos enamorarnos de Jesús debido de su amor por nosotros, sin fronteras ni medidas. Adorarlo cambia todo. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes y en lo más profundo de nuestro ser está arraigado cuán amados somos. No careceremos de misericordia, no nos llamamos de nadie, porque somos de Dios. Por eso no perdamos de vista esta simple verdad, ni siquiera sigamos
escuchando, si no creemos que Dios nos ama de esa manera, enamórese de aquel que lo creó, que conoce cada uno de sus sentimientos, pensamientos y acciones y le ama como nadie más. Tú eres de Dios, tú eres de tu amado, de su amado. Ahora, número 2, una relación. ¿Qué es lo que busca Dios? La idea de que adorar es asistir a un servicio un domingo o durante la semana, eso no abarca lo que es la verdadera adoración. El cantar himnos de alabanza, abrir la palabra de Dios, el congregarnos, prepararnos para servir, lo cual es de por sí excelente, representa tan solo el principio de la verdadera adoración. Recordemos lo que Dios le dijo a su pueblo escogido por medio de Oseas: yo no quiero que solo se presenten en la iglesia y canten himnos, den ofrendas e inclinen sus cabezas para orar. Quiero que me conozcan, quiero que me amen. Enamorarse de Dios es el más grande de todos los romances. Buscarlo es la mayor aventura y encontrarlo es el mayor logro humano. Ahora, hay una parábola escrita hace mucho tiempo que nos ayuda a entender la encarnación de Dios. Dios entre nosotros en forma humana. Y también explica por qué al llegar a nosotros, como un bebé en un pesebre, Dios muestra su deseo de que lo amemos libremente. Imaginemos que había un rey, dice esta parábola de hace muchos años. Imaginemos que había un rey que amaba a una humilde doncella. El rey era como ningún otro rey. Todos los mandatarios temblaban ante su poder. Nadie se atrevía a respirar una palabra en contra de él porque tenía la fuerza para aplastar a todos los oponentes. Sin embargo, este poderoso rey se enamoró perdidamente de una humilde doncella que vivía en una aldea pobre de su reino. ¿Y cómo podría él declararle su amor? Por extraño que parezca, su realeza lo ataba de manos. Si él la llevaba al palacio y la coronaba con joyas y vestía su cuerpo con vestiduras reales, pues ella seguramente se rendiría a sus pies. Cualquier persona se rendiría, pero ¿lo amaría? Y ella obviamente diría que lo amaba, pero ¿sería cierto? ¿Viviría con él con miedo, anhelando secretamente la vida que había dejado atrás? ¿Sería feliz a su lado? ¿Cómo podría él saberlo? Si se dirigía a su cabaña en el bosque, en su carruaje real con una escolta armada, ondeando banderas brillantes, pues eso la intimidaría a ella. Él no quería una esclava, sino una amante, alguien que fuera igual a él. Deseaba que ella olvidara que él era un rey y ella una humilde doncella, y dejara que el amor que pudieran compartir eliminara el abismo entre ellos. Y en efecto, solo el amor puede hacer que los desiguales puedan ser iguales. El rey, convencido de que no podía atraer a la doncella sin privar su libertad, resolvió ir hasta donde ella estaba, vestido como un mendigo, y se acercó a su casa de campo, con una capa desgastada, revoloteando a su alrededor, y no fue solamente un disfraz, sino una nueva identidad que asumió. Él renunció al trono para ganar su mano. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús, o lo que hizo Dios cuando envió a su Hijo Jesús. No dijo: no voy a obligarlos a que me amen, sino quiero su amor, pero debe ser libremente dado. El rey está a la puerta, pero ¿cómo responderemos? Debemos entender esto, que la ironía es que Dios no nos necesita, pero Él aún nos quiere, mientras que nosotros, que lo necesitamos desesperadamente, la mayor parte del tiempo no lo queremos. Y eso nos lleva al punto número 3, el enamoramiento. No debemos limitarnos a amar a Dios, debemos enamorarnos de Él. En el Salmo 18 leemos sobre el gran amor de David hacia Dios. Todo el Salmo
parece la trama de una producción de Hollywood o una película. Es una película sobre un rey poderoso que abandona la comodidad y el esplendor de su palacio para rescatar a su amada que está en cautiverio. David comienza en el Salmo con una declaración sencilla: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Y parece fascinante que David usa una expresión de devoción: Te amo, que no aparece en el Antiguo Testamento hasta ese momento. Esta expresión podía o podría parecer demasiado familiar para ser usada con el Altísimo, con el Dios Altísimo, o hasta poco reverente. Pero David no se pudo contener, él necesitaba expresar lo que había en su corazón. Si no hemos llegado a este punto en nuestra vida, pues debemos preguntarnos qué es lo que nos está frenando. Tal vez una mala experiencia en la iglesia. Yo amo la iglesia y estar en ella. Quizá debamos recordar que la iglesia y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Ser parte de su expresión en la tierra es lo que nos debe hacer sentir vivos y apoyados tanto por Dios como por otros creyentes. Pero sabemos que muchos de nosotros también hemos experimentado dolor y desilusión en ese mismo lugar que Dios diseñó para que nos sintiéramos amados y aceptados. Y solo podemos decir que las personas son imperfectas. No todo el que dice hablar en nombre de Dios verdaderamente refleja sus palabras y su corazón. Por eso el consejo es que separemos el amor de Dios del amor muchas veces imperfecto que demostramos los unos a los otros como seres humanos, incluso como creyentes. Si alguien te ha hecho daño en el nombre de Dios, por favor no culpes a Dios por eso. Lleva esa carga delante de Dios y pídele que te ayude a experimentar su presencia, su amor y su corazón. Y ahora tal vez es el momento de perdonar a alguien que te ha ofendido. No dejes que nada te impida conocer y experimentar el amor de Dios. Es hora de que coloques tu confianza en Dios y no en la gente. En la parábola del sembrador, Jesús advierte a sus discípulos y a nosotros. Él dice en Lucas 12, 33, 34, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Es Marcos 4, 18 al 19. Marcos 4, 18 al 19. Ahora escuchen bien. Yo jamás le negaría una sola bendición de Dios, porque debemos actuar en la seguridad de que somos bendecidos, porque sabemos a quién pertenecemos. Pero definitivamente en lo que debemos enfocarnos más es en quién nos enamoramos. Por eso Jesús mismo dijo, ahora sí es Lucas 12, 33, 34, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, ahí estará también los deseos de su corazón. No permitamos que los placeres fugaces y la acumulación de bienes en este mundo nos roben el don de amar al Dios que nos creó y que posee el ganado sobre 1000 colinas, como dice el Salmo 50:10, y todo lo que es de valor eterno. Necesitamos volver nuestra mirada y nuestro corazón a Dios. ¿Acaso es porque algunas personas que nos rodean no aman y honran a Dios y hemos seguido su ejemplo? ¿Anhelamos el aliento espiritual de aquellos que aman a Dios con todas sus fuerzas? No nos quedemos solamente en la intención de encontrar una iglesia o una comunidad de creyentes. Hagámoslo, busquémosla, hallemos ese lugar. Judas era un humilde esclavo que se enamoró de Jesús. En su carta le recuerda a sus hermanos y hermanas en Cristo, en Judas, el verso 20 y 21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros
en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esa manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Mantengámonos motivando nuestro corazón junto con otros hermanos en la fe. En el libro de Hebreos 10, 23, 25, da el mismo consejo. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Debemos actuar en este mundo de manera que podamos ser la sal y la luz para los demás, pero también debemos mantener nuestro pie plantado entre aquellos que nos animan al amor, a las buenas obras y a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Cuidemos mucho a quien le permitimos hablarnos en lo que se refiere a nuestro amor por Dios y la adoración que Él se merece. Jesús explicó de manera simple, pero magistral, qué es lo más importante en su respuesta. Y se lo dijo al fariseo que quería saber cuál era el mayor mandamiento. Y le dijo en Mateo 22, 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Adorar es conocer y amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, fuerza, mente y espíritu. ¿Cómo va a ser así? Sabiendo lo mucho que Él nos ama. Así es de la manera en que lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué le dicen nuestras palabras a Dios? Y aquí viene la parte importante que quedó pendiente el viernes. ¿Qué le dicen nuestras palabras a Dios y a nuestra pareja? ¿Qué dicen? Hay muchos matrimonios con problemas que podrían salvarse solamente aplacando la lengua, hablando bien. Y hoy, escucha bien esto, si ha habido infidelidad, como hablábamos el viernes, vuelvo a repetir, en tu matrimonio, quiero que sepas que no todo está perdido. Como lo vimos en la historia de Oseas, Dios mismo sabe lo que se siente tener a la esposa, a su pueblo, detrás de otros amantes. Le destrozó el corazón, lo enfureció. Por eso muchas veces Él nos lleva al desierto para despojarnos de cuántos amantes tenemos en el corazón. Todo lo que está sucediendo es porque Dios lo permite con un propósito. Pero finalmente su amor y su fidelidad van a prevalecer. Ahora, Él llevó a Israel al desierto y lo hizo con la intención de que se volvieran a enamorar de Él, como dice Oseas 2:14. ¿Pero por qué? Por la infidelidad del corazón. Muchos de nosotros somos infieles a Dios. Decimos que lo amamos, pero ponemos otras cosas en primer lugar que Él. La infidelidad es muy dañina y perjudicial para todas las partes involucradas, pero el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Caridad significa perdonar lo imperdonable, o no hay virtud en lo absoluto, como hablamos ayer. Esperanza significa esperar cuando no hay ninguna salida o no hay virtud en lo absoluto. Y la fe significa creer en lo increíble o no hay virtud en lo absoluto. El verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón pueden restaurar hasta la más destruida de las relaciones. Reconcíliate si es posible con tu cónyuge, por ti y principalmente por Dios. Una mujer joven, con 6 meses de embarazo, descubrió que su marido estaba teniendo una aventura.
Y luego se enteró de que no era su primera aventura, su segunda o tercera. Ella estaba devastada, destrozada, al punto de considerar el suicidio. Y una mujer cristiana muy sabia y maravillosa acudió en su rescate, diciéndole: mira, cuando yo era joven, me enseñaron que hay algunas situaciones tan difíciles que solamente encontramos la solución postrándonos delante de Dios. A veces tenemos que orar, ayunar e invitar a un grupo de hermanos a unirse a nosotros. La joven esposa se postró delante de Dios, reunió a un grupo de mujeres para orar y ayunar en un día en particular, tanto por ella como por sus matrimonios. Su esposo se había ido de la casa, se había mudado con su última novia o amante, y el mismo día en que ella y su grupo oraron y ayunaron, él fue tocado en su corazón, sintió la plena medida de su pecado, llegó a casa con un espíritu quebrantado y su matrimonio se salvó. Yo no puedo asegurarte que ocurrirá exactamente en tu caso, pero puedo decirte con cada fibra de mi ser que encontrarás que Dios es fiel y Él es, después de todo, el esposo de la viuda y el padre de los huérfanos. Su fidelidad será recompensada. La fidelidad de la joven trajo a su esposo infiel de vuelta a Dios y a su casa. Su fidelidad será honrada por la grandeza de Dios. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué es lo que debe de haber en un matrimonio? Ahí es donde comienza el altar de adoración. Adorar juntos. Adorar las escrituras junto con tu cónyuge. Te pregunto, ¿lees tú las escrituras y oras con tu cónyuge? O muchas veces estamos demasiado ocupados, lo planeamos, pero luego no te das cuenta y no hay tiempo. Si no tenemos tiempo para compartir la adoración con nuestro cónyuge, pues entonces estamos demasiado ocupados. A mí me gustan las mañanas, porque es un buen momento para dedicarlo a Dios y compartir el inicio del día. Y en pareja es mucho mejor. Pero si eso no es posible, cualquier momento estará bien. Puede ser un tiempo corto o largo. Lo importante es que los esposos se unan en alabanza y adoración. Incluso si se está de viaje, un momento de oración junto al teléfono puede acercarnos aún en la distancia. Uno de los secretos para un matrimonio exitoso es tener un propósito en común. Puede ser un negocio, la crianza de los niños, un ministerio o una actividad social. Todo eso es muy bueno, pero el mayor propósito en común es adorar y honrar a aquel que es digno de toda alabanza. Yo me enamoré de mi esposa Isabel cuando me di cuenta de que su búsqueda incesante de Cristo era mayor que su amor por mí. Es más, ella me llegó a decir un día: nunca pienses que te voy a amar a ti más que a Dios. Y es que una vez que Dios está en el corazón, uno puede descansar tranquilo. ¿Mm? Ella es una mujer que sigue a Dios y sus propósitos. Nuestro matrimonio ha sido edificado en torno a la causa de Cristo. Ahora, te pregunto, y también es para mí, ¿ha sido un matrimonio sin desafíos, sin pruebas? Claro que no. ¿Nos hemos librado de problemas? No. Pero Dios es bueno y a través de su amor ágape brotando en nuestros corazones, Él hace nuevas todas las cosas. Nuestros hijos se casarán, mm, otros proyectos tendrán un principio y un final, pero Dios nos ha llamado a adorarlo por toda la eternidad y ese es tiempo suficiente para cualquier matrimonio. Adoren juntos, ahí es donde se va a fortalecer para cualquier prueba que venga. Y tenemos que avivar la intimidad. No olvidemos la importancia de la intimidad. Escuchen esto para ir concluyendo. Esto es muy interesante. El sexo fue idea de Dios y eso hace que sea algo muy bueno. La intimidad saca a relucir todas las cualidades que forman parte de la adoración: la confianza, la alegría, la entrega total, la pasión y el amor. No descuidemos el hecho matrimonial.
De hecho, estoy convencido de que una pareja que comparte la adoración, pues va a tener una vida sexual más satisfactoria. Existe un rumor, un mito que recorre el mundo de que los cristianos estamos en contra del sexo. Yo nunca he escuchado a un hermano o a una hermana en Cristo decir que el sexo es algo malo. No lo he leído en ningún libro. Eso es una gran mentira de Satanás para convertir los corazones contra Dios a través del desprecio y la calumnia. Incluso algunos seguidores de Cristo se preguntan si disfrutar del sexo los hace menos espirituales. Y una de las razones por las que esta calumnia persiste es que los cristianos no aceptamos el sexo casual, la promiscuidad o el sexo sin amor y sin compromiso. Cuando la gente dice que no hay nada de qué avergonzarse con respecto al sexo, pueden querer decir que el estado en que hoy se encuentra el instinto sexual no es para avergonzarse en absoluto. Si el significado es ese, pues están equivocados, porque pienso que tiene todo de qué avergonzarse. No hay nada de qué avergonzarse por gozar de la comida. Habría todo de qué avergonzarse si la mitad del mundo hiciera de la comida el principal interés en sus vidas y se pasara el tiempo mirando imágenes de comida y haciéndosele agua a la boca. Pero el sexo es un regalo maravilloso de Dios. Es una maravillosa expresión de amor, confianza, honor y deleite. La expresión sexual dentro del matrimonio no es una opción o algo adicional. Y sin duda no es como algunas veces se ha considerado un mal necesario que los cristianos espirituales utilizan solamente para procrear hijos. Es mucho más que un acto físico. Dios lo creó para que fuera la expresión y la experiencia del amor en el más profundo nivel humano y un vínculo hermoso y poderoso entre el esposo y la esposa. Adoremos a Dios con nuestro matrimonio y experimentemos su más preciado y profundo regalo del placer en nuestro lecho matrimonial. Un buen consejo es este: como esposos, no renunciemos a hacer el amor durante largos periodos. Largos periodos sin intimidad en el matrimonio pueden hacer que una vida tranquila se complique. Apartemos el tiempo necesario y disfrutemos con nuestra pareja. Y es que el gozo de la unión íntima en el matrimonio produce seguridad en muchos niveles. Recuerden lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:5, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, por eso comiencen de una vez. Si tu matrimonio no es un santuario, un lugar de adoración espiritual, comienza de una vez. Lleva tu matrimonio a Dios, ponlo a sus pies y pídele su bendición y ayuda. Confiesa aquello que ha fallado en tu matrimonio. Dios lo sabe, así que no retengas nada. Esa es una manera de saber si tú eres completamente honesto. Comprométete a amar y honrar a tu cónyuge, incluso si tú estás actuando por tu cuenta. Recuerda que aunque no sientas un amor y respeto particular hacia tu cónyuge en este momento, tú lo estás haciendo para Dios. Ora por tu matrimonio y si es posible, en tu matrimonio, haz todo lo que puedas para que encuentres un propósito común en el amor a Dios. Habla palabras de vida a tu cónyuge y elimina palabras degradantes u ofensivas. Mantén la disciplina y obediencia en tu testimonio. Pide perdón y perdona a tu cónyuge como Dios nos perdonó. No se vayan a la cama enojados. Pidan disculpas de forma rápida y sincera. Hagan la paz. No dejen que pequeñas discusiones se conviertan en una montaña de resentimiento. Quiero hacer un énfasis en esto nuevamente y espero que tú puedas cumplir estos puntos como equipo, pero incluso si actúas por tu cuenta, hazlo como adoración a Dios. Y por último, pues tenemos que decirlo también algo a los solteros. Tal vez tú eres soltero o soltera y nunca te has casado, pero tienes el deseo de casarte, o tal vez no. Quizás estás divorciado o eres viudo. Si ese es el caso en este momento de tu vida, deja que Dios sea tu cónyuge, acércate a Él como Él se acerca a ti. Por eso, entiende, le estoy hablando tanto a hombres como a mujeres. Todos deseamos la intimidad y la sensación de ser amados y de ser especiales.
conoce bien y desea llenar tu corazón con su presencia para que te sientas amado. No caigas en relaciones enfermizas solo por querer sentirte amado. Sigue a Dios. Adoremos y honremos a Dios con nuestra pureza. Muchas veces allá afuera nos dicen que la intimidad casual es muy buena y que no le hace daño a nadie, pero hay un vínculo tan estrecho entre lo espiritual y lo sexual que simplemente eso no es verdad. Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 18 al 20, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Me gusta esta traducción. ¿Mm? Ese pecado les hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Llévate esto en tu corazón. Mañana vamos a continuar acerca del desierto. Honrar a Dios con nuestra pureza es adorar. Y esta es la mejor manera de prepararnos para el matrimonio. Si es el caso y para una eternidad de adoración, antes de que tú te cases de nuevo o por primera vez, repasa los versículos y los pensamientos de este estudio y de los del viernes. Pablo dijo, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No se unan en yugo desigual, 2 Corintios 6:14. La emoción del amor y la atracción son maravillosas, pero no dejemos que nuble nuestra visión de casarnos con alguien que no comparta nuestra fe. Es mejor permanecer solteros o solteras que luchar solos con alguien que no comparte un sentido de adoración hacia aquel que creó el matrimonio. Esto es profundo. Por eso recuerda que el desierto es un altar de adoración. El Señor nos lleva al desierto, pero para que nos volvamos a enamorar de Él con ese propósito. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Estás entendiendo el desierto que estás atravesando o te estás quejando? Y quiero decirte esto, y con todo amor te lo digo, el mundo no va a mejorar, el mundo irá de peor en peor. Si estamos buscando que el mundo se haga bueno, que los problemas del mundo se solucionen, que las leyes del mundo cambien a nuestro favor, pues debemos de volver a leer lo que Jesús dijo en Mateo 24, porque las cosas irán de peor en peor. Por eso, si no ponemos un fundamento firme en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con altares de adoración, pues entonces sí preocúpate, porque si el altar está derribado, el enemigo vendrá como río. Pero si levantamos un altar de adoración diariamente, estaremos protegidos. Hoy es el día para que lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, hermoso, Señor. Gracias porque a través de esta historia de Oseas nos muestras que tú eres fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Y el propósito de volvernos a llevar al desierto es para que volvamos nuestro corazón a ti. Y tal vez algunos o todos estemos pasando desiertos diferentes, pero el propósito es el mismo, volvernos a ti, poner la mirada en ti. Tal vez estén pasando desiertos financieros, desiertos de relaciones, desiertos con los hijos, desiertos con el esposo, la esposa, desiertos incluso en la vida personal, en los negocios, en el trabajo. Hay diferentes tipos de desiertos, pero la solución es la misma. Poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe y adorarle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Porque ese es el principal y más grande mandamiento y de ahí se deriva todo, Señor. Y sabemos de que tú siempre respondes al clamor de tu pueblo, Señor. Hoy es ese día en que volvemos nuestro rostro a ti, levantando nuestro altar de adoración y reconociendo, Señor, de que si estamos en el desierto es para que levantemos un altar de adoración. El desierto es un altar de adoración.
te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.